Y aquí está con nosotros Vania Casasola, que es la bisnieta de Agustín Víctor Casasola. Imagínate qué increíble historia para tu familia, Vania. ¿Cómo estás? Sí. Bienvenida. Muy bien, chicos. Feliz de estar con ustedes este 20 de noviembre. No podías faltar tú. No puede faltar para acá. nada. Contando estas historias de cómo se genera este archivo fotográfico A a ver. partir de la Revolución Mexicana y de este suceso, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ¿qué pasó este 20 de noviembre? ¿Por qué el 20 de noviembre festejamos la Revolución Mexicana? Entonces, bueno, en 1908, Díaz, presidente de México ya por un chorro de años, da una entrevista a un periodista, Krillman, y él le dice, yo ya no me voy a reelegir. Entonces, eso anima los ánimos de los partidos antirreeleccionistas en México y Madero empieza a hacer campaña y a hacer unas giras políticas, ¿no? ¿Qué pasa? Viene 1910, vienen las elecciones y Díaz dice, no, ese chaparrito está ganando mucha popularidad, métanmelo a la cárcel en San Luis Potosí. ¿Qué? Entonces, lo mete en la cárcel en San Luis Potosí, obvio, lo saca de la contienda, gana Díaz las elecciones y otra vez es presidente Díaz, ¿no? Madero se escapa, se va a Estados Unidos y desde allá lanza el Plan de San Luis. Este Plan de San Luis levanta la Revolución Mexicana, marcaba como el día el 20 de noviembre para este levantamiento, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, nos podemos acordar de Aquiles Cerdán. Sí. Aquiles Cerdán, este personaje de Puebla, que era como el representante antirreeleccionista de este partido, de este movimiento en Puebla. Sus hermanas, Carmen. Iban a la frontera y abajo de las faldas, en los ferrocarriles se transportaban las armas, traficaban las armas. Ahí las traían, para que Claro, las pudiera traían hacerse- escondidas Ajá. abajo Oye, de sus no enaguas. había arcos para Exacto. detectar armas. No había arcos para hacer en las enaguas. Claro. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Porfirio Díaz manda a reprimir el movimiento el 18 de noviembre, hacen la emboscada en esta casa de Aquiles Cerdán, se defienden las hermanas, Aquiles se esconde, al final lo encuentran, lo matan, pero pues se vuelve a levantar este movimiento. Y mira, qué interesante, estamos viendo en pantalla una caricatura que nos representa perfecto la ironía y este poderío de Porfirio Díaz, ¿no? Es Porfirio Díaz, tiene en la mano a Bernardo Reyes en uno de sus intentos por lanzarse y casi diciéndole, mira chiquitín, aquí nada más era cuento, el que manda soy yo, ¿no? Estás comiendo de mi Exacto, mano, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. es como muy importante tener esa referencia clara de cómo era el sistema político en ese momento. Y vemos eso que era una caricatura, eran ilustraciones, eran grabados. Porque en ese momento la prensa, pues la fotografía empezaba ya a hacer lo que ilustraba los diarios, pero pues no estaba tan en auge. Lo que pasa con este movimiento armado en México es que empieza este auge de las noticias, de los sistemas de medios, que necesitaban la información internacional de qué pasaba con la guerra interna en México, ¿no? Entonces Agustín Víctor Casasola, como lo dice Lil, funda la primera agencia de información gráfica de México, que es Casasola Fotos. Y es así como la familia en algún momento inicia este trabajo de recopilar material fotográfico y por eso la Revolución forma una parte fundamental de este acervo, porque es la que le da este sentido de existir, ¿no? Esa Así corresponsalía. Mira, estamos viendo, por ejemplo, aquí es ¡Qué Madero, fotos! cuando ya es como líder de la Revolución Triunfante y está en Morelos, entonces lo recibe la gente de Morelos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo eran esos momentos revolucionarios, cómo se tenían que transportar en caballo, en trenes por toda la ciudad, por todo el país, Sí. para poder llegar a los levantamientos. Mira, recordemos ya que se gana la revolución, luego matan a Madero, viene la decena trágica y después en 1914 tenemos esta imagen, ¿se acuerdan de la Convención de Aguascalientes? Sí. Entonces, que es cuando llegan ya los ejércitos de Zapata y de Villa. En esa fotografía se alcanza a ver el del sombrero de la izquierda que estamos viendo ahí, es Zapata. El que Y- está abajo, ¿no? Sí, abajo a la izquierda es Zapata. Y están tapando Ahí por está. ahí a Villa, ¿no? Entonces, entran los dos al parejo, están desfilando por la calle de Madero en el centro, porque están llegando a la Ciudad de México para tomar Palacio Nacional juntos por parte de la Convención de Aguascalientes. Entonces, todos estos movimientos armados que se generaron con la Revolución Mexicana, que pues dieron como el resultado, quitaron un poder del gobierno que era un poder casi dictatorial, ¿no? Claro, Entonces, dictador. dar un proceso democrático a México que nos llevó muchísimas vidas humanas, nos llevó casi 3 millones de personas que fueron afectadas en este movimiento. Y bueno, esta fotografía es la clásica que conocemos todo el rollo, que dicen los zapatistas en Sanborns, ¿no? Y entonces aquí lo estamos viendo y que dicen que no pagaron la cuenta, pero sí la pagaron. Sí, claro. Oye, es importante tener como todo este archivo histórico ya en fotografía. Mira Claro, esa foto, claro. Vania. Esa foto es perfecta, es El maravillosa. el tamaño del sombrero. Sí. No, no es que eran unos sombreros, Y del bigote. Y aparte, claro, esos De los bigotes. bigotes. Esos bigotes.
Bien, esas fotografías son maravillosas porque mira, la anécdota de esa fotografía, el bisabuelo contaba, el bisabuelo hizo una de las tomas, había 4 fotógrafos ahí, estaban ubicados Manuel Ramos, Agustín Víctor Casasola, Garduño, y hay otro por ahí que se nos escapan los nombres. El caso es que se ve la oportunidad, ya después de que desfilan, la foto anterior las vimos que desfilaban, ¿no? Llegan a Palacio, toman la locación, oficina. ven desde ahí el desfile de todas sus tropas y voltea a Villa y dice, ¿sabes que estamos cansados? O sea, hay que sentarnos, ven la sillería que estaba ahí puesta, estaba la silla esta, que era la silla presidencial, que era la dorada. Entonces Villa dice, hay tanto rollo por esta silla, entonces se sienta ahí para la foto. Sí, los todo fotógrafos cómodo. dicen, pues órale, es momento de la foto. Claro. Entonces se ponen todos, empiezan a armar todo el rollo, pongan a la gente atrás, ármense, sacan el magnesio, recordemos las explosiones estas del magnesio, ¿no? Sí. Entonces sacan el magnesio y están así como las fotos, ¿no? Porque ya es que hay una que está Zapata volteando hablando con Villa, están otras que están de frente, y de repente cuenta el bisabuelo que voltea a Villa y le dice a Zapata, oiga, mi general, ¿no se le antoja una heladita de fotógrafos? Y entonces los fotógrafos entendieron perfecto y dijeron, ok, agarraron sus tripes y se fueron corriendo. Gracias. Sí, ya los hartamos. Oye, es que aparte de eso es muy importante, ¿no? El valor que tenían estas personas, Claro. tu bisabuelo y los demás fotógrafos de estar presentes para documentar lo que sucedía, pero poniendo en riesgo su propia vida. Mira, es que tenían, exacto, Sí. como lo dices, mira, ponían en riesgo la vida, tenían que ser alquimistas, tenían que ser atletas, porque esas cosas pesaban horrores. Y aparte, bueno, hubo historias como el tren que volaron el ejército zapatista, ¿no? Que iban a hacer una entrevista, entre ellos era un primo de mi bisabuelo, Ignacio Herrerías, y entonces le van a hacer la entrevista, vuelan el tren, porque los zapatistas le habían dicho, no vengan, porque no vamos a recibir a nadie, estaba como dinamitada la vía. Entonces, de cualquier modo se lanzan, lo vuelan. Hay una manifestación que es de estas primeras manifestaciones de los periodistas de, oye, espérate, no somos los neutrales en el asunto. Entonces, toda esta historia de México documentada por ese trabajo de todos los periodistas de aquella época. Y este archivo se llama Archivo Casasola, pero reúne el material de más de 400 fotógrafos de prensa de aquella época. Entonces, bueno, cosas maravillosas. Estamos viendo en pantalla la foto clásica de Zapata. bellísima. Esa fotografía, aunque es del archivo, es una autoría de un fotógrafo extranjero. Y bueno, tenemos como fotografías muchísimas. Acabamos de ver por allá una de Villa llorando en la tumba de Madero cuando lo visita en aquella ocasión que viene a la Ciudad de México, visita la tumba y aparte le pone la placa de Madero a la calle esta de Madero que conocemos, ¿no? Mira esa fotografía. Entonces, como mi padre siempre dice, es que Villa tuvo que haber sido tan bipolar, o sea, en un momento lloraba por la tumba de un señor que admiraba y de repente te mataba un cristiano, ¿no? Claro. O sea, entonces, bueno, Volteaba y mataba a otro, ¿no? Con la Sí, así, congruencia, bueno, tú ¿no? no me callas tan bien. Entonces, por ejemplo, las pláticas del licenciamiento del Ejército Zapatista, recordemos que después de la Revolución Maderista, ya con el triunfo de Madero se lanza para la presidencia y Zapata no quiere dejar las armas porque Zapata necesita que le cumplan lo prometido, ¿no? O sea, su levantamiento era agrario, él pedía los derechos de la gente y decía, párame, primero me cumples, ¿no? Y mira, aquí tenemos otra foto, él es Eufemio, el hermano de Zapata, que es el primero en llegar a Palacio Nacional en el 14. Entonces él se toma la foto y dice, a ver, ya, la convención de Aguascalientes llega, toma posesión de Palacio Nacional y es el primero que llega así, aquí estamos todos reunidos, ¿no? Para que Yo conste. representando. Para que conste Sí. que aquí estamos todos. Oye, Vania, ¿en algún momento ha habido alguna exposición de todas estas fotos? Me imagino que sí. hemos Muchísimas hecho muchas veces, ¿verdad? presentaciones, Que sí, vale sí. la pena observarlas, Sí, sí, obviamente sí. en persona. Son fotos, como tú dices, históricas y que además a muchos reporteros y fotógrafos les costó hasta la Claro, vida. y bueno, tenemos una página donde las pueden ver que es casasolamexico.com Muy y ahí bien. tenemos una galería. Pues hay que revisar Sí. y por supuesto también de la colección de Gustavo Casasola, que creen, nos traen regalitos. Vania, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Traen regalitos para toda nuestra audiencia. Se van a ganar por redes sociales, @capital_21 con el hashtag TCE21. Son 5 para los 5 primeros y cuéntanos qué es lo que tienen Ah, adentro mira, de es un diseño que hicimos en cuadernos. Casasola, México. Qué Justamente le bonito. llamamos el patio revolucionario porque tenemos una imagen en la que está Bernardo Reyes platicando con Madero. Aquí está Porfirio Díaz, está Villa Zapata, este es Reyes con Madero. Es una fotografía que se les toma justo antes de la contienda electoral para que Madero sea presidente, ¿no? Entonces, Qué gran Exacto. regalo, ¿eh? Pues nos Ah, vas a regalar son 5 de mucho. estos para llevar Historia de parte de la bolsillo. historia de de la bolsillo. revolución y, ¿por qué no?, escribir aquí la nuestra también. Muchísimas Gracias, gracias, Pam, Vania, gracias, definitivamente chicos. por estar aquí con nosotros. Siempre es un orgullo, pero hoy más.